darle la bienvenida a Lisette Vázquez. Ella es adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, a la cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Katiuska. Es un gusto poder conversar con ustedes en esta oportunidad. Gracias. Hablamos de un tema importante cuando nos referimos a los servicios básicos de calidad de vida, como es el agua, porque ustedes están recomendando a la SUNAS implementar medidas para garantizar el control adecuado de los medidores de consumo de agua. Explíquenos un poco, por favor, esta recomendación a la SUNAS. Sí, efectivamente. La Defensoría ha recomendado a la SUNAS establecer medidas idóneas y urgentes para efectivamente asegurar el cumplimiento de verificaciones periódicas que se deberían de hacer los medidores de consumo de agua, con la finalidad, desde luego, de proteger el derecho de los usuarios a pagar por lo que efectivamente se consume, ¿no? Es importante también destacar que la Defensoría del Pueblo reconoce también que SUNAS ha acogido una recomendación de la Defensoría del Pueblo de no aprobar un proyecto normativo que se había sometido a una consulta pública, mediante el cual se permitía a las empresas verificar la situación de los medidores solo con una muestra aleatoria, ¿no? Cada 3 años y únicamente a equipos con un tiempo de instalación mayor a 5 años, ¿no? Pero además esta iniciativa buscaba, o digamos, otorgaba facultades para reemplazar a todos los medidores, ¿no?, sin evaluar su estado real de operatividad, lo cual, en opinión de la Defensoría, no hubiera permitido generar incentivos para mantener en óptimas condiciones a los medidores ya instalados. Entonces, luego ya de desestimada esta propuesta normativa que la Defensoría del Pueblo observó, ¿no? La Defensoría insiste en que igual es necesario que se puedan implementar medidas para garantizar un control universal y adecuado de los medidores de consumo de agua. Solo así, solo con un adecuado control de la micromedición existente, se va a permitir lograr el objetivo precisamente de superar los problemas de agua no facturada que existen en nuestro país, pero también asegurar a los usuarios la prestación de un servicio público de calidad y eficiente, ¿no?, lo cual implica necesariamente pagar por un servicio efectivamente recibido. ¿Qué propone la Defensoría del Pueblo ahora que este proyecto no se ha aprobado, este proyecto que fue observado por la institución, ¿no? Ha recomendado precisamente a las SUNAS que se pueda incorporar a la normativa disposiciones que definan el periodo de vida útil de estos medidores, ¿no? Medidas para que estos además sean efectivamente verificados al menos una vez dentro de ese periodo. Pero para establecer precisamente eso se requiere que se establezca efectivamente cuál es ese periodo de vida útil, ¿no? Y además también estamos planteando que los contratos que se suscriban entre las empresas prestadoras y los proveedores de estos medidores contemplen garantías para el reemplazo o para la reparación de sus equipos, ¿no? Y finalmente, la Defensoría del Pueblo recomienda a las SUNAS que se puedan fortalecer, intensificar las acciones de supervisión y fiscalización respecto de efectivamente esta obligación de hacer un control periódico de los medidores de agua potable, ¿no?, de medidores de consumo de agua potable. Así es, porque había un proyecto normativo mediante el cual se permitía a las empresas verificar la situación de los medidores solo con una muestra aleatoria cada 3 años y únicamente a equipos con un tiempo de instalación mayor a 5 años. Sí, efectivamente, ese es el proyecto normativo que ha sido desestimado. Hemos sido informados que ha sido ya desestimado por el Consejo Directivo de la SUNAS, lo cual saludamos, destacamos, porque de haberse aprobado, la Defensoría del Pueblo señaló en su oportunidad que hubiese afectado los derechos de los consumidores, ¿no?, y no se hubiese permitido garantizar, conocer la real situación efectivamente de estos medidores, lo cual afecta seguramente los derechos de los usuarios. Entonces, tras desestimar ese proyecto normativo, ahora pues la Defensoría formula un conjunto de recomendaciones para que se haga, por un lado, mejoras normativas en el sentido en que he señalado hace un momento, pero también ha planteado a la SUNAS la urgencia y la importancia de intensificar la fiscalización de esta obligación
de esta verificación periódica, teniendo como objetivo garantizar que haya un control universal y el adecuado de los medidores, ¿no? No debemos olvidar que una adecuada medición del consumo va a permitir efectivamente proteger los derechos de los usuarios. Todos los usuarios tenemos derecho a pagar únicamente por un servicio que ha sido efectivamente recibido. Pero también es importante señalar que solamente haciendo un adecuado control, una adecuada medición de este consumo, se va a permitir también superar los problemas de agua no facturada, ¿no? Es el subregistro de consumos de agua que afectan desde luego también a las empresas prestadoras, ¿no? Dado que no se estaría en estos casos recibiendo una contraprestación en tanto es agua pues que no está siendo facturada, ya afectan la sostenibilidad financiera de las empresas, ¿no? Así es, y Entonces, además un pago justo, ¿no? Además un pago justo para los usuarios. ¿Cuántos tienen quejas sobre sus medidores y cuántos consideran de que no es justo lo que pagan, no es equivalente a lo que consumen con lo que pagan? Efectivamente, ¿no? Entonces, para evitar además estas vulneraciones de los derechos de los usuarios, es que la Defensoría está planteando estas mejoras, no solamente normativas, sino también mejoras respecto con el marco normativo que ya tenemos. Es importante que la SUNAS pueda intensificar la supervisión y fiscalización respecto de esta obligación de hacer estas revisiones permanentes a los medidores del consumo de agua, ¿no? Bien, gracias a nuestra invitada por haber estado aquí en Exitoso.